el hombre que solía tragarse objetos peligrosos y la esposa que lo descubrió. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El dolor esta vez fue más intenso que todas las veces anteriores. Carlos se dobló sobre la vieja cama del hospital. Sus manos grandes, con venas marcadas, se aferraban con fuerza al borde de la cama de hierro. El sudor le corría a chorros. Su cuerpo entero estaba helado. Y sus ojos profundos y apagados miraban el techo manchado del Hospital Madrid Centro. Está vomitando sangre. Esta es la tercera vez en 2 meses. La voz de Irene temblaba mientras se aferraba a la mano del médico de guardia. Sus ojos oscuros brillaban con un miedo que parecía a punto de estallar en 1000 pedazos. La doctora Ángela Martín, una mujer de más de 40 años, negó con la cabeza mientras sus ojos agudos repasaban el expediente clínico. Los análisis iniciales sugieren una úlcera gástrica grave, pero no estoy segura. Necesitamos hacerle una endoscopía de inmediato. Carlos susurró con dificultad, no hace falta. Irene le apretó la mano con fuerza. Su voz entrecortada, Carlos. Basta ya, no vas a resistir mucho más. Él no respondió, solo cerró los ojos con fuerza. Sus dientes apretados soportando las punzadas que subían desde su abdomen inferior. Como si algo le desgarrara las entrañas desde dentro. 1 hora después, en la sala de endoscopía, la pantalla mostró una imagen aterradora que dejó a la doctora Ángela lívida. Dios santo. Las paredes intestinales de Carlos estaban inflamadas, ulceradas, de un rojo encendido, con pequeñas heridas sangrantes esparcidas. Pero lo más terrible eran unas cápsulas de plástico blanco opaco, de forma cilíndrica, diseminadas por el estómago y el intestino delgado. Algunas estaban intactas, otras rotas. Filtraban un líquido blanquecino hacia las paredes intestinales. ¿Qué demonios es eso?, exclamó el enfermero Miguel, horrorizado. Ángela apretó los labios. Su mirada se oscureció. Esto no es un cuadro clínico natural. Son cuerpos extraños. Afuera. Irene captó la mirada insinuante de la doctora. Su cuerpo tembló. ¿Cuerpos extraños? Se refiere a comida. Ángela negó con la cabeza. No. Es algo que fue introducido de manera no natural. El miedo le apretó el pecho a Irene. Miró a Carlos, que yacía inmóvil como un cadáver, con los ojos vacíos, sin decir una palabra, sin reaccionar ante nada de lo que decía la doctora. 3 días después, Carlos fue dado de alta. No dijo ni una palabra. No lloró, no se enojó, solo caminaba en silencio, con el aspecto demacrado de un alma en pena. Irene lo ayudó a llegar al pequeño departamento en el barrio de Vallecas, donde ambos habían vivido en paz por más de 10 años. Esa noche, Irene se despertó por ruidos extraños en el baño. Se levantó con cuidado, el corazón golpeándole el pecho. A través de la rendija de la puerta entreabierta, se filtraba una luz pálida junto al sonido del agua corriendo. Adentro, Carlos estaba en cuclillas en el suelo del baño, su cuerpo grande encogido, con las manos abrazando el abdomen. El sudor le chorreaba como una ducha. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su respiración agitada. Se sobresaltó al verla y rápidamente se abalanzó para cerrar la puerta con llave. Irene, vete. No mires. Carlos, ¿qué te está pasando? Ella golpeó la puerta, con la voz quebrada de angustia. No es nada, estoy bien. Mintió él. Pero sus labios amoratados y las manos temblorosas no podían ocultar la verdad. Detrás de la puerta cerrada se escucharon arcadas. Irene se quedó paralizada al oír un ruido extraño, como si él estuviera vomitando algo fuera de lo común. A la mañana siguiente, cuando Carlos salió, Irene decidió registrar la casa. Revisó meticulosamente cada rincón y quedó paralizada al encontrar debajo de la cama una bolsa de plástico con objetos perturbadores, guantes de goma manchados de sangre, un frasco de vaselina casi vacío, bolsas sucias, y un pequeño paquete plateado con la inscripción, puro. Sus manos comenzaron a temblar. En su cabeza retumbaban preguntas aterradoras. No podía creer lo que veía. Su esposo, el hombre amable y trabajador de toda la vida, ¿estaba involucrado en esto? Esa noche, Carlos regresó con el rostro pálido, las ojeras marcadas por el agotamiento. Irene no pudo callar más. Carlos, ¿qué estás escondiendo? Él evitó su mirada. Se dejó caer en el sofá con la cabeza gacha.
Irene colocó la bolsa sobre la mesa. Su voz temblorosa, encontré esto. Carlos se quedó helado. Su rostro perdió el color. Explícame, continuó ella, con los ojos enrojecidos. No me dejes adivinar. El silencio se hizo denso como la muerte. Finalmente, Carlos suspiró. Su voz ronca como la de alguien que ya lo ha perdido todo. Lo siento. No tenía elección. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué son esas cápsulas? ¿Qué significa ese paquete que dice puro? Carlos, no soy estúpida. Dímelo. Su voz se quebró. Las lágrimas le brotaron de los ojos. Carlos guardó silencio por un largo rato antes de hablar. Con voz ahogada, soy una mula humana. Irene se quedó muda. Esa frase fue como una puñalada helada en su corazón. ¿Quieres decir que transportas droga, tragándola? Él asintió. Sus ojos profundos reflejaban una desesperación infinita. Dios mío. Ella se dejó caer en la silla, cubriéndose la cabeza con las manos. Imágenes espantosas de documentales vinieron a su mente, personas tragando condones llenos de droga, enfrentando la muerte si alguno reventaba dentro. Carlos confesó como quien se rinde, no quería, pero ellos me amenazaron, te amenazaron a ti también. Irene recordó, horrorizada, los gastos recientes de Carlos, la hospitalización de su padre, que costó cerca de 8.000 euros. La moto nueva para su hermano Rubén. El dinero entregado en efectivo a su madre en Asturias. Ella murmuró con el corazón en un puño, ¿lo hiciste todo para ayudar a tu familia? Él asintió, con lágrimas deslizándose por su rostro curtido de mecánico acostumbrado al aceite y los motores. Pero ¿por qué arriesgar tu vida así? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella casi gritó. Carlos le apretó la mano. Su voz temblaba, porque si hablaba, te mataban a ti primero. Desde el pasillo se escucharon pasos. Irene se sobresaltó y miró hacia afuera. El corazón en un puño. Nunca antes su pequeño hogar le había parecido tan frío y tan peligroso. Irene no pudo dormir en toda la noche. Las imágenes de las cápsulas dentro del estómago de Carlos, como bombas de tiempo, la perseguían sin cesar. Al amanecer, cuando Carlos salió, ella se sentó frente a la computadora y escribió con manos temblorosas, transporte de droga por vía digestiva. Aparecieron decenas de artículos e imágenes que le revolvieron el estómago. Personas conocidas como mulas humanas, tragaban entre 30 y 100 cápsulas llenas de cocaína, heroína o metanfetamina. Si una sola cápsula se rompía, el veneno se filtraba directo en la sangre, causando la muerte en pocas horas. Entre espasmos y dolor, Carlos, murmuró Irene, y las lágrimas le nublaron la vista. Siguió leyendo foros, reportajes de advertencia. La policía clasificaba a personas como Carlos como víctimas y delincuentes. Pero en realidad, la mayoría eran obligados bajo amenazas contra su vida o la de sus familias. Irene apretó los puños. Su cuerpo entero temblaba. Todo encajaba, los dolores extraños. Las cápsulas filtrando veneno. La mirada vacía de Carlos. Los viajes, de trabajo, repentinos de 2 o 3 días. Esa misma tarde, cuando Carlos volvió, Irene lo confrontó. Ya no podía soportar más silencio. Dime la verdad, puso la mano sobre su hombro. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién te obligó? ¿Desde cuándo? Carlos se dejó caer en el sofá. El rostro sombrío. Pasó un largo rato antes de hablar. Estoy endeudado. Muy endeudado. Ya sabes. Cuando mi padre fue internado, los costos se dispararon. Luego Rubén se quedó sin trabajo. No tenía otra salida. Entonces, ¿a quién le debes dinero? ¿Por qué tuviste que hacer esto? Irene casi gritaba. Carlos la miró. Los ojos inyectados en sangre, ellos me encontraron. Al principio fue solo un viaje. A cambio del dinero suficiente para saldar la deuda. Pensé que ahí terminaba. Pero no. Su voz se quebró. Sus manos grandes se apretaron como si quisiera aplastarse a sí mismo. Ellos saben dónde vivimos. Saben dónde trabajas. Conocen cada uno de nuestros pasos. El jefe. Le llaman el hombre ciego. Dijo que si me detenía, si hablaba, te cortaría la lengua y la enviaría por correo. Irene se tapó la boca. Las lágrimas le brotaron. Había escuchado sobre bandas criminales brutales, pero jamás imaginó que algo así pudiera estar tan cerca. Carlos. Dios mío. Lo siento. Carlos le tomó la mano. Su voz ahogada. No tenía otra opción. ¿Cuántas veces has hecho esto? Preguntó ella con la voz temblorosa.
Carlos bajó la cabeza, como contando cada pecado. La primera vez fue hace 3 meses. Luego, cada pocas semanas me llamaban. Cada vez, entre 40 y 50 cápsulas. Heroína pura. Se detuvo. Llevó una mano al abdomen. El miedo asomando en su mirada. Una vez, una cápsula se rompió. Estuve a punto de morir. Irene lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas brotaron como un río. Dentro de ella, todo era un torbellino de emociones, rabia, miedo, compasión y desesperación se entrelazaban. Pero todo no terminó ahí. En los días siguientes, Carlos se volvió más extraño. Cerraba con llave el baño con frecuencia. Desaparecía por las noches. Su celular tenía contraseña y no dejaba que nadie tocara su mochila personal. Irene comenzó a sospechar. En su mente se formaban pensamientos delirantes. Carlos tenía una amante. ¿Estaba perdiendo la cabeza por el miedo? ¿O había algo aún más terrible? Decidió seguirlo. Una noche de fin de semana. Cuando Carlos usó la excusa de ir por medicamentos, Irene lo siguió. Caminaba tras él en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. Carlos se dirigió hacia el barrio de Lavapiés, conocido por su caos y por estar lleno de delincuencia y narcotráfico. Entró a un edificio viejo. Subió al tercer piso. Irene se escondió detrás de un poste, observando cada uno de sus movimientos. Unas 2 horas después, Carlos salió con aspecto agotado. El rostro pálido. Caminaba sujetándose el abdomen, con pasos pesados, deteniéndose de vez en cuando a recuperar el aliento. Irene, temblando, lo siguió hasta casa. Cuando él entró al baño, ella pegó la oreja a la puerta. Desde dentro se escuchaban gemidos, arcadas violentas. Oía claramente el crujido de una bolsa plástica. El agua corriendo sin parar. Entonces, un sonido la paralizó, el golpe de algo blando cayendo al inodoro. Acompañado del jadeo ahogado de Carlos y su voz quebrada, maldita sea. Maldita sea. Irene se retiró hasta la sala. Se dejó caer al suelo, temblando de miedo. A la mañana siguiente, cuando Carlos salió temprano, Irene revisó de nuevo y encontró más pruebas escondidas bajo la cama, condones manchados de sangre, guantes de goma sucios, un frasco casi vacío de vaselina, y un fajo de papeles con la inscripción, Ruta Prioritaria Terminal de Autobuses Sur. Su corazón se apretó. Todo era más claro que nunca. Su esposo estaba siendo obligado a actuar como una mula humana, tragando decenas de cápsulas de droga, arriesgando su vida para proteger a la familia. Esa noche discutieron otra vez. No puedes seguir haciendo esto. Irene rompió en llanto. Te estás matando. Lo sé. Carlos se cubrió el rostro. Pero si me detengo, tú serás la primera en morir. Tenemos que ir a la policía, gritó ella. Carlos negó con la cabeza. Desesperado, no entiendes. Todos los que se atreven a delatarlos desaparecen sin dejar rastro. Desde la calle se escuchó el sonido de una bocina. Irene se dejó caer al suelo, el alma invadida por la impotencia. La oscuridad afuera no era solo la noche, era toda una red de muerte envolviéndolos. Irene perdió toda noción del tiempo. Cada mañana se despertaba con una opresión en el pecho. Y cada noche era un tormento de pesadillas. No se atrevía a salir sola. Siempre tenía la sensación de ser seguida. Un simple tono del celular le hacía saltar el corazón. Carlos, ya no puedo más, murmuró Irene una mañana, mientras desayunaban en silencio. Carlos había adelgazado visiblemente, las ojeras profundas, la piel más oscura por el insomnio y el dolor constante. Comía en silencio una sopa aguada, sin levantar la mirada. Lo sé, pero todavía no podemos hacer nada. Su voz era ronca, débil. Irene apretó los labios. Sentía fuego en el pecho. Había reunido suficientes pruebas, objetos manchados de sangre, documentos del viaje, grabaciones de audio en las que Carlos hablaba de la banda, pero cada vez que pensaba en la amenaza del hombre ciego, se le helaba la sangre. Desde el balcón, sonó una campanilla de bicicleta. Ernesto, el vecino de mediana edad, estaba barriendo el patio. Alzó la vista y saludó a Irene. Sus ojos reflejaban preocupación. ¿Cómo está tu esposo? Escuché vómitos varias noches seguidas. Preguntó cuando la encontró en el vestíbulo. Irene forzó una sonrisa. Susurró, solo es el estómago. No es grave. Ernesto la miró con suspicacia. Pero no dijo nada más.
Se dio la vuelta. El sonido de la escoba era suave. Pero Irene sabía. Tras esa fachada de tranquilidad, había un abismo que amenazaba con devorarlos. El miedo de Irene pronto se convirtió en terror real cuando las amenazas comenzaron a materializarse. Una tarde, al salir al pasillo, quedó petrificada, frente a la puerta de casa. Su pequeña gata negra, Luna, yacía inmóvil, la cabeza cercenada, la sangre esparcida por el suelo. A su lado, un papel doblado entre sus patas, con letras torcidas en tinta roja. No seas tan lista. Irene cayó sentada, temblando. Su corazón se hizo trizas. La respiración se le cortó. La cabeza le daba vueltas. Ya no quedaban dudas, los estaban vigilando de cerca. Carlos, gritó, las lágrimas brotando. Carlos salió corriendo, el rostro desencajado al ver la escena. Luna, Dios mío, tomó el cuerpo del animal en sus brazos. Temblando sin control, Irene apretó con fuerza el papel. Sus ojos ardían de miedo y rabia. Ya entraron hasta aquí. Carlos, ¿cuánto más vas a callar? Su voz era un sollozo desgarrador. Carlos apretó los labios, los ojos rojos, pero no dijo nada. Se limitó a recoger los restos y enterrar a la gata en silencio. Los días siguientes, Carlos siguió saliendo en viajes misteriosos. Cada vez que volvía, estaba más deteriorado, piel pálida, labios agrietados, respiración dificultosa. Irene lo esperaba despierta todas las noches. Cada segundo era una tortura. Había anotado todos los detalles, horarios de salida y regreso, placas de taxi, llamadas sospechosas. Cada vez que Carlos regresaba, lo primero que hacía era encerrarse en el baño por horas, sudando a mares, temblando, vomitando. A veces, salía tan débil que tenía que arrastrarse fuera del baño. Irene estaba sentada frente a la puerta del baño, con las lágrimas cayendo en silencio. El corazón desgarrado por la impotencia. Carlos, te vas a morir. No puedo seguir viéndote así, dijo, con la voz rota. Carlos solo negó con la cabeza levemente, con la mirada vacía de quien ya estaba muerto por dentro. En el pasillo, Ernesto a veces tocaba la puerta, trayendo algo de sopa caliente o vitaminas. No hacía más preguntas, pero su mirada estaba cargada de sospecha. Una vez, al dejar el tazón sobre la mesa, bajó la voz. Irene. Fui guardia de seguridad muchos años. Sé leer a las personas. Si pasa algo, no lo cargues sola. Irene esbozó una sonrisa débil. Los ojos rojos e hinchados. Gracias, don Ernesto. Estoy bien. Pero ella sabía bien que todo se estaba desmoronando sin freno. Una noche, Irene se quedó sola en la sala, revisando su cuaderno lleno de anotaciones sobre los movimientos de Carlos. A su lado, fotos tomadas a escondidas, paquetes sospechosos, frascos de vaselina, condones con sangre, papeles con horarios y puntos de entrega del grupo criminal. Sabía que no podía seguir paralizada por el miedo. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Prepárate para la próxima. Si no, mandaré una cabeza humana en vez del gato. Irene apretó con fuerza el teléfono. Su corazón se detuvo por un segundo. Carlos, gritó, corriendo al dormitorio. Carlos estaba sentado en la cama, con la mirada perdida. Al oír el mensaje, su rostro se puso pálido y empezó a sudar profusamente. Nos descubrieron. Te lo dije. No se iban a quedar tranquilos, dijo, llevándose las manos a la cabeza. Temblando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir tragándote esas cápsulas mortales hasta que te encuentren muerto en el suelo? Gritó Irene entre lágrimas. No lo sé, murmuró Carlos, cubriéndose el rostro con sus grandes manos, el cuerpo temblando de miedo. Afuera, el viento silbaba con un frío cortante. Irene se dejó caer en el sillón, destrozada. Sabía que si no hacía algo, morirían, ya sea por el veneno o por las manos frías de la banda. Su mirada se posó en la vieja foto de boda colgada en la pared. En ella, Carlos sonreía radiante, los ojos llenos de esperanza. Ahora, era solo una sombra marchita de aquel hombre. Irene apretó con fuerza el cuaderno. En medio del terror, nació en ella una determinación férrea. La pesadilla ocurrió justo como Irene la había temido tantas veces. Fue una tarde gris de fin de semana. Madrid estaba cubierta por una llovizna persistente. Irene regresaba del mercado cuando recibió una llamada de un número desconocido. Ya volvió,
Pero no se ve bien. La voz cortante colgó enseguida. Su corazón se disparó. La bolsa con las compras cayó al suelo. Corrió al pasillo y apretó el botón del elevador. La puerta se abrió. Lo que vio la dejó helada. Carlos estaba desplomado en el suelo. El rostro pálido. Los labios morados. Las manos aferradas al vientre. Empapado en sudor. Carlos, gritó Irene, arrodillándose junto a él. Él murmuró, con la voz entrecortada, una cápsula se rompió. Todo se volvió negro para Irene. Recordaba claramente lo que había leído, la heroína pura filtrada directamente en las paredes intestinales provocaba un shock sistémico. Y la muerte podía ocurrir en pocas horas sin atención urgente. Sin pensar más, lo levantó como pudo. Carlos estaba completamente flojo. Respiraba con dificultad. Resiste. No te duermas. Lo sacudía. Bañada en lágrimas. El vecino Ernesto, alertado por el ruido, apareció. ¿Qué está pasando? Por Dios. Ayúdeme a bajarlo al taxi. Gritó Irene, desesperada. Ernesto no preguntó más. Con rapidez. Entre los dos lo bajaron al portal y pararon un taxi directo al hospital. Durante el trayecto, Carlos jadeaba, con los ojos cerrados, murmurando, no digas nada, a los doctores. Cállate, si te mueres, te mato yo primero, gritó Irene, abrazándolo con las manos temblorosas. Al llegar al hospital, los médicos corrieron al ver el estado crítico de Carlos. Irene le apretaba la mano, con los ojos llenos de lágrimas. La doctora de guardia era Ángela Martín, la misma que lo había atendido antes. Frunció el ceño al verlo. Otra vez él. ¿Está peor que la última vez? Irene tragó saliva, asintiendo con la cabeza. Intoxicación por comida. Creo. Ángela entrecerró los ojos, desconfiada, pero al ver el pánico de Irene y la gravedad del paciente, no dijo más. Ordenó, a emergencias, preparen reanimación. En el pasillo blanco del hospital, Irene se dejó caer en una silla, abrazándose la cabeza, temblando de miedo. Las palabras de la doctora le retumbaban en la mente. Si sigue así, la próxima vez no saldrá con vida. La puerta de la sala se abrió. Ángela salió quitándose los guantes. Su rostro severo. Voy a ser directa. Señora Irene, ¿en qué está metido su esposo? Las paredes de su intestino están como si las hubiera corroído ácido. No es la primera vez. ¿Verdad? Su mirada era filosa como una cuchilla. Irene apretó los labios. Las lágrimas caían, pero negó con la cabeza. Yo, no sé nada. Ángela suspiró, dio media vuelta y se fue. Irene apretó los puños, llena de angustia, culpa y desesperanza. Más de una hora después, Carlos salió de urgencias en una camilla. El rostro demacrado, respirando con dificultad. Irene corrió a su lado. Le tomó la mano. Estuviste a punto de morir. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Carlos abrió los ojos y la miró con una expresión agotada, como quien ha llegado al límite de sus fuerzas. Lo siento, susurró, con una voz casi imperceptible. ¿Lo sientes? ¿Estás dispuesto a morir y dejarme sola con este infierno? Sollozó Irene, bañada en lágrimas. Carlos le apretó la mano. Su voz apenas un murmullo. Si los enfrentas, no te van a perdonar. Esa frase fue como una daga helada que le atravesó el pecho. Irene sabía que hablaba del hombre ciego, el que movía los hilos desde las sombras. Carlos tuvo que permanecer hospitalizado 2 días. Irene no se apartó de su lado ni un momento. Pero el miedo nunca dejó su corazón. Esa noche, ya de regreso en casa, se quedó frente al espejo del baño, observando su propio reflejo, los ojos hundidos, las ojeras marcadas, el rostro envejecido. El teléfono sonó con un número desconocido. Irene contestó, el corazón palpitando con fuerza. ¿Quieren seguir vivos? La voz ronca al otro lado pesaba como una sentencia de muerte. No hagan estupideces. Sé cada paso que dan. La voz era tosca, amenazante. Irene apretó el teléfono con fuerza. Temblando, yo no hice nada. Bien, porque si vuelven a curiosear, lo que mandemos la próxima vez va a tener más sangre que el gato. La llamada se cortó. Solo quedó el tono frío y continuo del teléfono. Irene se derrumbó en el suelo, sollozando. En su mente, la imagen del cadáver ensangrentado de Luna, el rostro pálido de Carlos, y su propio grito de desesperación la acorralaban. Afuera, Madrid seguía con su bullicio. Los autos pasaban como si nada.
Pero para ellos, el mundo ya se había derrumbado. Al día siguiente, Ernesto trajo unas facturas. Con la mirada cargada de inquietud, he visto a tipos sospechosos rondando el edificio. Tengan cuidado. Irene forzó una sonrisa, seguro solo son obreros. Ernesto negó con la cabeza y bajó la voz, trabajé de guardia en San Blas. Un nido de contrabando. Yo sé cuando algo huele mal. Si necesitan ayuda, cuenten conmigo. Irene le dio las gracias. Con el corazón apretado de miedo. Sabía que un solo error, y su familia se iría al abismo. Esa noche, Carlos estaba sentado en el piso del baño. La mirada perdida en el techo. Irene se sentó junto a él. Le tomó la mano. No podemos seguir viviendo así. Susurró. Carlos le apretó la mano. Con la voz temblorosa. Lo sé, pero si hacemos algo, tú serás la primera en pagar el precio. Irene lo miró, y en sus ojos comenzó a nacer una determinación que luchaba por abrirse paso entre el miedo que apretaba su corazón. Ya no podía seguir esperando la muerte cada día como si fuera lo inevitable. El viernes, Madrid amaneció gris como un mal presagio. El cielo encapotado. La llovizna caía en ráfagas delgadas como el aliento de quienes están a punto de morir. Carlos volvió a casa al caer la tarde. El rostro pálido, los ojos rojos, todo su cuerpo lucía exhausto. Como si hubiera envejecido 10 años en pocos días. Irene, al verlo, supo de inmediato que algo había pasado. Carlos no esperó a que ella preguntara. Se dejó caer en el sofá y sacó un papel arrugado del bolsillo. Es el último viaje. Su voz era ronca. La mano le temblaba al sostener el papel. Irene lo arrebató de sus manos y lo leyó. Las letras eran torcidas, escritas con prisa. Lunes, 9 de la noche, Terminal de Autobuses Sur. 80 cápsulas. Entregar al hombre delgado. El lugar exacto será indicado después. En la parte inferior, Carlos había escrito con letra pequeña. Si no regreso, quémalo. Irene quedó paralizada. Las manos le temblaban. Las lágrimas comenzaron a brotar. 80 cápsulas. El doble de lo normal. Susurró, lívida. Carlos asintió. Su mirada vacía como si ya hubiera aceptado su destino. El hombre ciego prometió, que si esta vez todo sale bien, borrarán mi deuda. Me sacarán de la lista. Dijo él, tragando con dificultad. Irene rompió en llanto, ¿y tú les crees? Después de lo que le hicieron a nuestro gato. ¿Aún crees que van a cumplir? Carlos agachó la cabeza. Los hombros le temblaban. No tengo elección. Si me escapo, tú serás la primera que busquen. Irene se cubrió el rostro. El corazón hecho pedazos. No sabía qué hacer, en qué creer. Solo sentía que el miedo los asfixiaba a ambos. 3 días pasaron como un infierno. Carlos no podía dormir. Los espasmos en el estómago lo atormentaban sin parar. Irene tampoco descansaba. Con la mente girando sin control. El corazón acelerado cada vez que sonaba el teléfono. La noche del domingo. El vecino Ernesto trajo algo de comida. Deberías irte de aquí por un tiempo. Dijo con seriedad. Irene se quedó inmóvil, apretando las manos con fuerza. Las lágrimas asomaron. No puedo irme a ningún lado. Ernesto la miró fijamente, en silencio por un largo rato. Luego suspiró. Si necesitas ayuda, búscame. No cometas la locura de cargar con todo esto sola. Irene asintió levemente. El pecho le ardía. Sabía que Ernesto solo quería ayudar. Pero la verdad era demasiado terrible para que alguien pudiera intervenir tan fácilmente. El lunes del destino. Durante todo el día, Carlos permaneció encerrado en el cuarto. Acurrucado. La mirada perdida en el vacío. Irene, en silencio, preparaba las cosas. Escondía los documentos importantes. Quemaba todo lo que pudiera ponerlos en peligro. A las 6 de la tarde. Carlos se alistó para salir. Vestía jeans, una chaqueta oscura, zapatillas deportivas gastadas. Todo en él parecía común. Anodino. Pero solo Irene sabía que debajo de esa apariencia inofensiva, su esposo llevaba en el estómago 80 cápsulas de heroína pura, bombas de tiempo listas para matarlo en cualquier momento. No me sigas, le pidió Carlos, con voz temblorosa. Irene no respondió. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Él le entregó una hoja con los detalles, hora, lugar, la descripción del hombre delgado, el destinatario. Y al final, una frase escrita por Carlos volvió a romperle el corazón. Si no regreso, quémalo. Irene apretó la hoja.
Las manos le temblaban. No voy a dejar que mueras. Carlos agachó la cabeza, evitando su mirada. Se abrazaron largo rato. Un abrazo tembloroso. Desesperado. No hagas nada imprudente. Si los enfrentas, no te perdonarán, susurró Carlos. Irene no dijo nada. Solo apretó su mano. El corazón hecho nudos. Carlos se dio la vuelta y salió de casa. Su figura alta se fue perdiendo en la noche húmeda de Madrid. Cerca de la medianoche, Irene se puso un abrigo. Tomó su bolso con los documentos. Respiró hondo, y salió. No podía quedarse quieta. El miedo seguía ahí, pero el deseo de salvar a Carlos era más fuerte. El taxi la dejó en una calle estrecha cerca de la Plaza Callao. Allí, entre edificios antiguos, se encontraba la Oficina de Investigación de Crímenes Especiales. La puerta la abrió una mujer de cabello castaño. Mirada fría como acero. ¿A quién busca? Irene temblaba. Sacó del bolso el papel. La bolsa con evidencias. Su cuaderno de notas. La grabación donde Carlos confesaba la red de transporte. Me llamo Irene Herrera. Mi esposo es víctima de ellos. Quiero denunciar. Su voz se quebró. Todo su cuerpo temblaba. La mujer revisó por encima los documentos. Su mirada se endureció por un instante. Luego asintió. Pasa. Dentro de una sala fría y sobria. Varios agentes estaban trabajando. En las mesas había mapas. Esquemas de la organización criminal. Un hombre alto, de cabello entrecano, se presentó. Soy el inspector Javier Morales, jefe de la unidad especial. ¿Tiene pruebas? Irene asintió. Colocó todo sobre la mesa, cápsulas rotas, condones ensangrentados, horarios, datos del viaje, la grabación donde Carlos menciona al hombre ciego. Morales frunció el ceño. Su mirada se volvió helada. ¿El hombre ciego? Estaba desaparecido desde hace 7 años. Y ahora se atreve a salir. Irene apretó los puños. Suplicante. Por favor, salven a mi esposo. Morales asintió. Dio la orden a su equipo de comenzar la operación. No se preocupe. Haremos lo necesario. Pero usted debe tener cuidado. Si sospechan algo. No terminó la frase. Pero su mirada dijo todo lo que Irene necesitaba saber. Cerca de las 2 de la madrugada. En la Terminal Sur, las fuerzas especiales estaban apostadas por todas partes. Irene, en un auto de la policía a 2 cuadras. No apartaba los ojos de las pantallas. En una de ellas, Carlos apareció. Caminaba tambaleándose, el rostro lívido, las manos sobre el abdomen. Claramente estaba sufriendo. A lo lejos, el hombre delgado, un sujeto alto y escuálido de cabello platinado. Esperaba de forma sospechosa. Morales tomó el radio. Esperen la señal. Cuando se realice la entrega. Intervenimos. Irene apretó las manos. El corazón le golpeaba el pecho. Carlos se acercó, pero de pronto se desplomó, llevándose las manos al vientre. El rostro deformado por el dolor. Irene rompió en llanto. Sus manos temblaban. Murmuraba. Por favor, no mueras. Morales la miró, con tono firme. Tranquila. Todo está bajo control. En medio de la húmeda noche madrileña. Los últimos pasos de una historia desesperada habían comenzado. El dolor abdominal atravesaba a Carlos como si alguien le estuviera clavando un cuchillo desde dentro hacia afuera. Cayó de rodillas, sujetándose el estómago con ambas manos. Empapado en sudor frío. En sus oídos, el latido de su corazón retumbaba con tanta fuerza que acallaba todos los demás sonidos. Y su visión se nublaba como si una neblina gris le cubriera los ojos. El flaco se acercó. Lo miró de arriba abajo con el ceño fruncido. ¿Qué carajos te pasa? ¿Así es como trabajas? Carlos jadeaba, los labios pálidos. Apenas alcanzó a balbucear. Me duele el estómago. Maldito inútil, escupió el tipo alto, sacando de su chaqueta una navaja plateada que brillaba bajo la tenue luz de la calle. Desde el interior del auto policial, Irene vio aquello y sintió que el corazón se le detenía. Gritó, lo van a matar. ¿Qué están esperando? Morales apretó los dientes, los ojos fijos en la pantalla. Espera, necesitamos atrapar a toda la red. No podemos actuar todavía. En la calle, el flaco se agachó, su voz cargada de amenaza. Levántate, si no puedes entregar la mercancía. Te la saco yo, cápsula por cápsula. Carlos temblaba, su cuerpo colapsado. Sus labios apenas se movían. Necesito un baño. El otro se rió con desprecio.
Pero justo en ese momento, una camioneta apareció al fondo de la calle. De ella bajaron dos hombres. Uno de ellos tenía el cabello platinado y corto, con unos ojos turbios como cristal roto. Era el hombre ciego, el criminal más buscado durante 7 años por la policía. Irene se quedó helada al verlo. Morales también tensó los puños. Su mirada se volvió de hielo. El hombre ciego, la maldita rata que creíamos enterrada, acaba de salir del agujero. El hombre ciego se acercó. Su mirada gélida se posó sobre Carlos, que se retorcía en el suelo. Se inclinó hacia él con una sonrisa venenosa. Me contaron que pensabas jubilarte. No. Carlos intentó incorporarse, los ojos enrojecidos, la frente empapada de sudor. Cumplí con el trato. Esta era la última vez. El hombre ciego acercó su rostro al de Carlos, y entre dientes hiseó. Solo si sobrevives a esta. Irene golpeó con fuerza la ventana del auto. Al borde del colapso. Hagan algo. Van a matarlo. Morales la sostuvo por los hombros. Tenso como una cuerda. Espera la señal. Necesitamos atrapar también a ese bastardo. Carlos jadeaba, sujetándose el abdomen. El dolor se intensificaba. Sabía que una cápsula se había roto. El veneno ya corría por su sangre. Rápido, entrega la mercancía. No tengo toda la noche. Apuró el flaco, mirando alrededor con nerviosismo. Carlos se levantó con dificultad, temblando de pies a cabeza. Lanzó una mirada fugaz hacia el final de la calle, donde la unidad especial esperaba oculta entre sombras. Sabía que todo dependía ahora de su resistencia. Dentro del auto, Irene apretaba las manos con fuerza. Las lágrimas le corrían por el rostro. Sentía que el corazón se le ahogaba. Recordó su promesa en aquella noche, salvar a Carlos a toda costa. Aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo infierno. Morales dio la orden por radio. Todos en posición. En cuanto se haga la entrega. Intervención total. En la calle. Carlos se acercó tambaleándose. Sacó con dificultad un pequeño papel escondido. Se lo entregó al flaco con voz débil. Casi imperceptible. El flaco revisó el papel. Luego hizo una seña. Los dos tipos que venían con él abrieron la cajuela de la camioneta. Dentro había varias bolsas plásticas llenas de cápsulas blancas opacas, heroína pura. Carlos exhaló con los ojos cerrados. Sabía que acababa de completar la última jugada de esta partida mortal. El hombre ciego sonrió con frialdad. Le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, imbécil, ya terminaste. Luego hizo una seña a sus hombres para que se subieran al vehículo. Morales dio la orden firme por el radio. Ahora. En un instante, los agentes especiales salieron desde todas las direcciones, rodeando la escena. Policía, manos arriba, nadie se mueva. Retumbó una voz potente. El flaco sacó el cuchillo. El hombre ciego retrocedió con los ojos encendidos de rabia. Maldita sea. Carlos se desplomó. El dolor lo desgarraba por dentro. La respiración era entrecortada. Irene salió corriendo del vehículo, sin que Morales pudiera detenerla. Y gritó, Carlos. La unidad especial neutralizó al flaco y redujo a sus cómplices. Uno de ellos intentó escapar, pero fue derribado de inmediato. El hombre ciego sacó un arma y disparó en dirección a los policías. Pero fue abatido por 3 francotiradores en cuestión de segundos. Irene se lanzó hacia Carlos. Lo abrazó con fuerza, llorando desconsolada. Ya estoy aquí, ya pasó, se acabó. Carlos murmuró con los labios amoratados. No sé si voy a lograrlo. Morales llegó corriendo y gritó. Llévenlo a urgencias ya, rápido. 2 paramédicos corrieron con la camilla. Subieron a Carlos en estado semi-inconsciente a la ambulancia. Irene le tomó la mano. Llorando. Tienes que vivir, ¿me oyes? Carlos esbozó una sonrisa apenas visible. Los ojos medio cerrados. Ya terminó. Nadie volverá a obligarme. La ambulancia arrancó en medio de la noche. Morales observaba el vehículo alejarse. La mirada cargada de gravedad. Luego miró a Irene. Usted lo salvó, y también se salvó a sí misma. Irene asintió con dificultad, el corazón lleno de miedo. Pero también de una tenue esperanza. Al otro lado de la calle. El hombre ciego fue esposado. La sangre goteaba de su hombro herido. Apretaba los dientes. Los ojos turbios repletos de odio. Morales se acercó. Le susurró al oído. 7 años huyendo. Hoy se acabó todo.
El hombre ciego no respondió. Solo soltó una carcajada seca. Pero en sus ojos, la derrota era absoluta. Irene observaba todo. Su corazón se apretó. Sabía que apenas comenzaba el largo camino para reconstruir su familia. Pero al menos, habían salido, aunque fuera solo en parte, de la oscuridad. La ambulancia se perdió en la noche cerrada. La sirena cortando el aire húmedo de Madrid. Irene iba a su lado, sujetando la mano de Carlos. El alma llena de ansiedad y miedo ahogante. Carlos yacía en la camilla. El rostro pálido, la frente empapada, los labios morados temblando. Cada respiro era tan débil como un hilo a punto de romperse. Resiste, ya casi llegamos. Por favor, no me dejes. Susurraba Irene entre sollozos incontrolables. Leo, el paramédico, un joven de unos 30 años. Se inclinó para examinarlo con gesto grave. La presión está cayendo rápido. Signos claros de intoxicación aguda por heroína. Se giró hacia su compañera. Prepara atropina. Listos para reanimar. Irene le apretó la mano aún más fuerte. Los labios temblando mientras repetía como un rezo. No me dejes. Por favor, no me dejes. El vehículo frenó de golpe frente al Hospital Madrid Centro. Médicos y enfermeros ya estaban esperando. Corrieron a empujar la camilla a urgencias a toda velocidad. Las puertas de la sala de emergencias se cerraron de golpe frente a Irene. Ella cayó desplomada en una silla. El cuerpo temblando. La mente dando vueltas. El corazón como si lo estuvieran estrujando. Morales se acercó. Puso una mano sobre el hombro de Irene. Su voz grave pero firme. Nosotros cuidaremos de él. Usted hizo lo correcto. Irene no pudo articular palabra. Ahogada por la emoción, solo apretó con fuerza sus propias manos heladas. En el pasillo, la luz de neón parpadeaba, los altavoces del hospital anunciaban nombres y áreas clínicas. Pero el eco en el silencio hacía que todo se sintiera más frío. Ernesto, el buen vecino, apareció inesperadamente con un abrigo delgado en los brazos. Escuché la noticia por la policía. ¿Está bien?, preguntó con mirada preocupada. Irene asintió temblorosa, pero las lágrimas se escaparon nuevamente. Ernesto se sentó junto a ella, ofreciéndole el abrigo. Sea fuerte, muchacha. Su esposo la necesita ahora más que nunca. Irene apretó el abrigo contra su pecho, sintiendo una mezcla desgarradora de gratitud y dolor. Pasó una hora, luego otra. La puerta de la sala de emergencias seguía cerrada. Irene se aferraba a la mano de Ernesto, con la mirada perdida. Finalmente, la doctora Ángela Martín apareció, aún con los guantes puestos. Su expresión grave. Su esposo superó el momento crítico, pero está muy débil. Tuvimos que intervenir para extraer el líquido tóxico acumulado en su cavidad abdominal. Por suerte, llegamos a tiempo. Irene rompió en llanto. Su cuerpo colapsó. Las piernas ya no podían sostenerla. ¿Está vivo de verdad? ¿Ya está fuera de peligro?, balbuceó. Ángela asintió suavemente, pero su voz seguía siendo seria. Por ahora sí, pero si vuelve a pasar, nadie podrá salvarlo. Esa frase fue como un cuchillo en el corazón de Irene. Se dejó caer en una silla, las lágrimas cayendo sin parar. Morales, que se mantenía cerca, la miró con seriedad. Tiene que entender, ya no hay vuelta atrás. Pero al menos, los capturamos. El hombre ciego enfrentará una condena larga. Irene asintió, el pecho lleno de una mezcla de alivio y temor. Sabía que el camino por delante todavía sería difícil. A la mañana siguiente, Carlos despertó en la sala de cuidados intensivos. Sus ojos estaban apagados, pero una pequeña chispa de vida brillaba. Irene estaba a su lado, tomándole la mano con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Me diste el susto más grande de mi vida. Carlos intentó esbozar una sonrisa. Su voz apenas un susurro. Estoy vivo. Sí, los atraparon. Ahora estás a salvo, susurró Irene, con el corazón aún cargado de angustia. Carlos cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por su rostro demacrado. Lo siento, por hacerte vivir tanto miedo, murmuró. Irene se inclinó, le apretó la mano más fuerte. No digas nada más. Solo necesito que vivas, y que nunca más te tragues nada. En la puerta, Morales los observaba en silencio. Su expresión seria pero con un destello de compasión. Los días siguientes fueron una prolongada tensión. Carlos permaneció hospitalizado una semana más.
Bajo observación y cuidados, los médicos le hicieron análisis constantes para asegurarse de que no quedaran restos de droga en su cuerpo. Irene no se movió de su lado, velando por él cada segundo, como si temiera que al apartar la vista, él desaparecería. Morales visitaba con frecuencia para actualizar el estado del caso. Según sus informes, el hombre ciego y toda la red habían sido detenidos, y las pruebas confiscadas bastaban para procesarlos. 3 días después del operativo, la noticia del desmantelamiento de la mayor red de narcotráfico de Madrid acaparaba los titulares. Las imágenes de el hombre ciego, el despiadado líder, esposado y con el rostro pálido, aparecían en todos los noticieros, periódicos y redes sociales. Irene, sentada en la habitación del hospital, tenía la vista fija en la pantalla del televisor. Abajo, el cintillo decía: última hora, capturado el líder de la red internacional de narcotráfico apodado el hombre ciego. Tras 7 años prófugo, una reportera desde la escena hablaba en voz alta. Nos encontramos en la sede de la Policía de Madrid, donde en minutos se realizará una rueda de prensa importante. Según información confirmada, la red completa de tráfico de drogas mediante mulas humanas ha sido desmantelada. La policía destaca especialmente la colaboración valiente de una mujer, la señora Irene Herrera. Irene se quedó paralizada. Se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas brotaron. La puerta de la habitación se abrió. Morales entró con una carpeta bajo el brazo. El rostro sereno. ¿Vio las noticias?, preguntó con voz baja, pero cálida. Irene asintió, secándose las lágrimas. No pensé que mencionarían mi nombre. Usted fue quien tiró abajo el telón. Usted y Carlos fueron víctimas. Sí, pero gracias a su valor, logramos desmantelar todo el grupo. Morales se sentó, colocando la carpeta sobre la mesa. Leo, el paramédico que había atendido a Carlos la noche del operativo, asomó la cabeza. Buenas noticias. Su esposo está fuera de peligro. Lo pasaremos a una habitación común. Irene rompió en llanto, apretando la mano de Morales. La voz hecha pedazos. ¿Está seguro de que nadie más nos hará daño? Morales asintió, firme. El hombre ciego está detenido. Toda la evidencia que nos entregó fue suficiente para condenarlo. No saldrá de prisión el resto de su vida. Irene soltó un suspiro de alivio. Las lágrimas seguían cayendo. Esa tarde, Carlos fue trasladado a una habitación común. Estaba visiblemente más delgado, pero su color había mejorado. Irene corrió a abrazarlo, las lágrimas rodando por su rostro. Eres un tonto. Me asustaste tanto. Carlos le apretó la mano suavemente. La voz débil pero con los ojos más vivos. Escuché que los atraparon. Sí, el hombre ciego, el flaco. Todos están presos. Irene asintió, la voz temblorosa. Carlos cerró los ojos. 2 lágrimas bajaron por sus mejillas hundidas. Ya terminó. Nunca más voy a tragarme nada. Morales, junto a ellos, sonrió ligeramente. Usted es un testigo clave. Ambos necesitan protección, pero ya tenemos un plan. Carlos asintió. Seguía aferrado a la mano de su esposa. Esa misma noche, en la sede de la policía, se realizó una rueda de prensa para dar detalles de la operación. Morales se presentó frente a decenas de periodistas. Los flashes iluminaban la sala. Sobre la mesa, los elementos incautados, cientos de cápsulas de heroína, herramientas de transporte, celulares, documentos. Este es un logro del trabajo conjunto de toda nuestra unidad especial. Y también gracias al coraje de una familia que arriesgó con acento agudo su vida para entregar información y ayudarnos a capturar al hombre detrás del alias el hombre ciego. Un periodista levantó la mano. Inspector, ¿quién es realmente el hombre ciego? Estuvo desaparecido 7 años. ¿Por qué reapareció ahora? Morales esbozó una sonrisa seca. Su mirada helada. Porque él pensaba que nadie tendría el valor de denunciarlo. Pero se equivocó. Detrás del escenario, Irene observaba en silencio. Apretaba los puños, con el corazón latiendo entre el orgullo y la ansiedad. En la pantalla, la imagen de el hombre ciego se proyectaba en gran tamaño. Estaba sentado en la sala de interrogatorios. El rostro pálido, los ojos turbios, las muñecas sujetas con pesadas esposas de acero. El agente en el video preguntaba con frialdad: ¿qué piensas ahora que fuiste capturado?
El hombre ciego escupió con desprecio, pero no respondió. Morales se giró hacia los periodistas, cerrando la rueda de prensa con firmeza. A partir de hoy, Madrid ya no será tierra para quienes siembran muerte. De regreso al hospital, Irene entró en la habitación de Carlos. Él estaba recostado contra el cabecero de la cama, aún con aspecto cansado, pero con una luz renovada en los ojos. ¿Viste las noticias?, preguntó ella, dejando una bandeja con comida sobre la mesa. Carlos asintió, una leve sonrisa en los labios. Nunca imaginé seguir vivo para ver este día. Irene se sentó junto a él y le tomó la mano. Van a pagar por lo que hicieron. Incluso el hombre ciego no se escapó. Carlos la miró profundamente. La voz le temblaba. Si no fuera por ti, estaría muerto, o algo peor. Irene puso un dedo sobre sus labios y susurró. No digas eso. Tenemos que empezar de nuevo. Sus miradas se cruzaron, cargadas de amor y esperanza. Una semana después, se celebró el juicio contra el hombre ciego y sus cómplices en el Tribunal Penal de Madrid. La seguridad era máxima, con decenas de policías custodiando el lugar. Irene y Carlos fueron convocados como testigos clave. Carlos aún necesitaba una silla de ruedas. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. El hombre ciego fue conducido a la sala escoltado, con la mirada nublada por el odio, aunque era evidente que sabía que su destino ya estaba sellado. La jueza, Rosa Delgado, una mujer de mediana edad de semblante severo, abrió la audiencia con voz firme. Ante nosotros se presentan los acusados implicados en una red internacional de tráfico de drogas. Han puesto en riesgo la vida de cientos de personas inocentes. Irene apretó la mano de Carlos. Con la mirada firme, sin miedo. Carlos fue llevado al estrado. Contó todo, desde la primera vez que fue obligado a transportar las cápsulas mortales, las amenazas dirigidas a Irene, hasta la última ocasión en que casi muere. Toda la sala del tribunal guardó silencio, con cada mirada fija en él. La jueza Rosa preguntó, ¿usted participó voluntariamente? Carlos, con la voz entrecortada pero firme, respondió, no tenía opción. Si me negaba, mi esposa moriría. Pero hoy estoy aquí, vivo, para desenmascararlos. Un murmullo recorrió la sala. El hombre ciego, cabizbajo, tenía el rostro sombrío. Sus ojos brillaban con una malicia impotente. Luego fue el turno de Irene. Subió al estrado y relató cada detalle, las noches de miedo. La muerte de su gata. Los mensajes de amenaza. La primera vez que descubrió el secreto de su esposo. Su voz temblaba, pero se mantenía decidida. No somos criminales. Somos víctimas de quienes tratan la vida humana como basura. Toda la sala permaneció en silencio. La jueza asintió y anotó con cuidado. Tras 3 horas de audiencia, el jurado dictó sentencia. El hombre ciego, con todas las pruebas, testimonios y elementos incautados, es condenado a 28 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Los demás acusados recibirán penas de entre 15 y 25 años. Carlos e Irene se tomaron de las manos. Las lágrimas les corrían por el rostro. Rosa Delgado miró directamente hacia ellos y declaró con firmeza. Carlos no es un criminal. Es una víctima de la brutalidad y la opresión. Merece protección y una nueva oportunidad. La sala se llenó de aplausos. Irene abrazó a Carlos y ambos rompieron en llanto. Esta vez de felicidad. Afuera, la luz del sol atravesaba las copas de los árboles, anunciando que un nuevo capítulo comenzaba. 3 meses después del juicio, la vida de Irene y Carlos había cambiado por completo. Dejaron Madrid, ciudad marcada por recuerdos dolorosos, noches de terror y cicatrices sangrientas. Un pequeño pueblo costero en Galicia, con caminos ondulantes entre colinas verdes y casitas de madera junto a la playa ventosa. Se convirtió en su nuevo hogar. Vivían en una cabaña sencilla, con tejado rojo y ventanas que daban al mar. Cada mañana, el murmullo de las olas les recordaba que la pesadilla había quedado atrás. Carlos abrió un pequeño taller mecánico en una esquina del pueblo. Aunque su cuerpo aún estaba débil, sus manos seguían firmes al sujetar las herramientas, tan meticulosas como siempre lo habían sido al arreglar autos viejos. Irene lo ayudaba con la limpieza. Cuidaba un huerto detrás de la casa, donde plantaba margaritas amarillas y hileras de vegetales frescos. La primera mañana, tras años
Carlos se sentó a la mesa con un plato de pan tostado, pescado frito y una taza de café humeante. Miró a Irene y sonrió con una alegría que no había mostrado en años. Puedo comer, sin miedo. Irene sonrió con lágrimas en los ojos. Claro que sí, ahora en tu estómago solo hay pan, pescado frito, y esperanza. Carlos soltó una carcajada. El sonido resonó por toda la pequeña cocina. Era un sonido que ambos creyeron haber perdido para siempre. Por la tarde, el pueblo descansaba bajo un sol dorado. Se oían las risas de los niños, el golpeteo de las olas. Un paisaje de calma y vida. Irene y Carlos caminaban por la playa, tomados de la mano. Él aún se fatigaba. Tenía que detenerse a veces para respirar. Pero su rostro ya no mostraba rastros de las noches de horror. ¿Sabes algo?, susurró Irene. Hubo un momento en que creí que nunca saldríamos de Madrid. Carlos le apretó la mano, con mirada reflexiva. Yo también. Sentí que todo se derrumbaba. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, con voz suave como el viento. Pero ellos pagaron. Y nosotros, seguimos aquí. A lo lejos, un pequeño bote navegaba sobre el mar brillante. Bandadas de aves volaban por el cielo despejado. Carlos respiró hondo, dejando que el aire salado le llenara el pecho, sintiéndose agradecido. Antes pensaba que en mi estómago solo había pesadillas. Ahora solo hay pan, pescado frito y tú. Irene soltó una carcajada y le dio un golpe suave en el pecho. Tonto. Sí, un tonto. Pero un tonto que sigue vivo. Carlos sonrió. Sus ojos brillaban con vida. Esa noche celebraron con una pequeña cena, acompañados por algunos nuevos amigos del pueblo. Incluso don Ernesto, su viejo vecino en Madrid, estaba allí. Después de ayudarlos a mudarse, decidió jubilarse y mudarse también a Galicia. Levantó su vaso de cerveza y dijo con voz alegre: por esta pareja valiente, que sobrevivió a la tormenta y sabe disfrutar cada día. Todos brindaron. Las risas llenaron la casa. Irene miró a Carlos. Sus ojos rebosaban felicidad. Tras la cena, se sentaron en el porche, contemplando el mar nocturno, el cielo estrellado, las olas suaves sobre la arena blanca. Carlos tomó la mano de su esposa, con voz profunda. Nunca imaginé tener una segunda oportunidad como esta. Irene recostó la cabeza en su hombro, con ojos brillantes. Y yo nunca imaginé que fueras tan idiota como para tragarte esas cosas horribles. Ambos rieron. Su risa resonó en la tranquilidad de la noche. A la mañana siguiente, Carlos fue al taller. Su primer cliente fue un anciano local llamado Tomás, de cabello completamente blanco, delgado pero con ojos vivaces. Tomás entró y dijo con una sonrisa amable: ¿Eres Carlos? Me dijeron que eres bueno. Carlos asintió, limpiándose las manos en el delantal. Hago lo mejor que puedo, señor. Tomás lo miró fijamente, notando una pequeña cicatriz en su abdomen. Has pasado por mucho, ¿verdad? Carlos se quedó inmóvil un momento. Luego sonrió sin esconder nada. Sí, sobreviví al infierno. Tomás le dio una palmada en el hombro. Su voz serena. Entonces no dejes que el pasado te encaden. Desde la puerta, Irene había escuchado todo. Sonrió feliz. Al mediodía, comieron juntos frente al mar, pan, pescado frito y ensalada fresca. Se miraron y rieron. ¿Te acuerdas la primera noche? Cuando volviste a casa vomitando sangre y yo no paraba de llorar, dijo Irene, con la voz temblorosa. Carlos asintió. Una sombra cruzó por sus ojos, pero se desvaneció enseguida. Pero ahora es diferente. Rompió un pedazo de pan, lo mojó en salsa y lo comió lentamente, saboreando cada instante. Ya no hay cápsulas en mi estómago. No más dolor, no más miedo, afirmó con firmeza. Irene apoyó la cabeza en su hombro, con lágrimas en los ojos. Gracias por vivir, por luchar. Carlos le apretó la mano con determinación. Y gracias a ti, por no abandonarme. Esa noche, antes de dormir, se sentaron en el porche bajo la luna llena. Irene sostenía el viejo cuaderno donde había anotado todo: los viajes, las amenazas, el sufrimiento. Lo quemó en una pequeña estufa de carbón. Las llamas consumieron cada página, reduciendo el pasado oscuro a cenizas. Carlos la tomó de la mano. Su voz cálida. Todo se ha quemado. Ya no hay nada que tragar. Irene asintió, observando el fuego extinguirse, con el alma ligera. A lo lejos, el mar seguía murmurando.
El cielo lleno de estrellas. El futuro se extendía abierto como caminos infinitos. Ella le apretó la mano con una sonrisa resplandeciente. Hemos empezado de nuevo, ¿lo sabías? Carlos asintió, con los ojos llenos de luz. Lo sé, y esta vez, solo hay pan, pescado frito, y risas. Su risa llenó la noche. Suave, cálida, como si borrara todas las heridas. Afuera, el mar seguía abrazando la orilla. La nueva vida había comenzado. A veces, las circunstancias extremas obligan a las personas a tomar decisiones peligrosas. Pero el silencio y la resignación solo prolongan la tragedia. Enfrentar, denunciar y creer en la justicia es el único camino para salir de la oscuridad. La familia, el amor y el coraje son las mayores fuerzas para superar cualquier adversidad. Nadie merece vivir con miedo. Y ningún horror es eterno, si uno se atreve a alzarse por la verdad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.